Recuerdo mi nombre, aunque me digan que no debería. Los médicos que cuidan lo que queda de mi carne dicen que la memoria es un fallo en la programación, una señal fantasma en datos corruptos, algo que debería haberse eliminado durante la tercera fase de integración, pero que persiste como una infección que no pueden erradicar. Y en los momentos entre despliegues, cuando mi conciencia emerge a través de las capas de protocolos de anulación y estimulantes de combate, me lo susurro a mí mismo en la oscuridad tras mis ojos. Matthias Kine, trabajador del Manufactorum. Colmena Secundus, nivel 47. Esposo de Sara. Padre de 2 gemelas cuyos rostros ya no recuerdo con claridad, solo su risa. Campanillas de viento en el aire reciclado. Llegaron el día de mi 42º cumpleaños, aunque los cumpleaños no significan nada en la colmena. Falsa aurora. El cambio de turno resonaba en los pasillos. Bebía un amargo café con leche mientras Sara calentaba la pasta de proteínas que habíamos guardado para una pequeña celebración. Las chicas dormían acurrucadas en su rincón. La puerta se abrió de golpe. Mi taza se cayó. La cerámica se hizo añicos contra el metal. El líquido oscuro se extendió como sangre. Los árbitres llevaban viseras y guardaban silencio. Unos guanteletes con servofreno se cerraron sobre mis brazos. Mis hombros protestaron mientras me arrastraban de la silla. Sara gritó. Le dije que había sido un error. Un recuento erróneo del administratum, un cálculo incorrecto del diezmo, una disputa sobre la cuota. Me llevaron al pasillo donde se reunían otros hombres. Camisones, monos manchados, muñecas sangrando bajo las ataduras. Un oficial leía de una tablilla de datos. Su voz, distorsionada y amplificada por el box, sonaba como si el mismísimo emperador hablara desde el acero. Reclutados bajo el decreto de emergencia 777 del Departamento Monitorum. Cuerpos reclamados como diezmo para el trono dorado. Servicio prestado a perpetuidad por la gloria del imperio. Algunos lloraban, otros suplicaban. Busqué a Sara con la mirada, pero los árbitres ya estaban sellando nuestra vivienda con cera carmesí y sellos de pureza, marcándola para su redistribución. Mi familia se mudó a una unidad más pequeña. Mi nombre fue borrado de las listas de trabajadores. Mis datos biométricos fueron transferidos a otro registro. Nos metieron a 40 en un contenedor de transporte, tan apretado que no podíamos caernos cuando se sacudiera. El aire se llenó de aliento y sudor de miedo. Descendimos, pasando fábricas y agrupaciones del administratum, pasando pilas de mercancías y niveles de santuarios, hasta llegar a la raíz donde los cimientos rozaban la roca madre. El calor aumentaba con cada nivel. Los grifos y los incineradores de desechos de la colmena calentaban las paredes al tacto. Alguien vomitó, mojado e indefenso. Otros le siguieron. Pegué la cara a una rejilla de ventilación y respiré aire reciclado con sabor a ceniza, prometio y un químico penetrante que me adormeció la lengua. Cuando por fin las puertas se entreabrieron, nos topamos con una caverna excavada en la roca viva, reforzada con vigas tan gruesas como árboles milenarios. El techo se perdía en las sombras. Muy por encima, la maquinaria rugía y tronaba. Hornos, fraguas, un latido de hierro. Servidores se movían entre nosotros, chasqueando y zumbando, con rostros inexpresivos como muñecos, cables y tubos que recorrían su cuerpo desde la columna vertebral hasta el cráneo. Fue en ese momento cuando comprendí lo que realmente era un diezmo. No eran números en una pizarra, sino hombres arrojados a la oscuridad, una oscuridad que nunca se sacia. Nos inyectaron algo frío que me quemó las venas y me nubló la vista. El mundo se tambaleó y caí, mis rodillas crujiendo contra la piedra, y a través de la bruma, vi una figura con túnicas rojas de pie sobre una plataforma elevada, observándonos con ojos que brillaban verdes en la oscuridad. El tecnosacerdote hablaba en cant binario, que se traducía a través de altavoces instalados en el techo. Su voz biológica se perdía bajo capas de aumentos mecánicos. Nos dijo que habíamos sido elegidos para un gran honor, que nuestros cuerpos servirían a la omnicia, que nos convertiríamos en instrumentos de la santa ira del emperador. Seríamos transformados, dijo, elevados más allá de la mera carne, perfeccionados mediante la integración del espíritu sagrado de la máquina y el acero santificado. Nuestras mentes serían purificadas de la duda y la debilidad, nuestros cuerpos reconstruidos para un único propósito. Nos convertiríamos en armas, nos convertiríamos en la muerte misma.
La máquina de guerra más aterradora del emperador la llamó, y en la penumbra vi a sirvientes empujando algo enorme hacia la cámara, algo que brillaba tenuemente bajo la luz de los lúmenes superiores. Nos separaron entonces. Sirvientes o asistentes vestidos de negro nos apartaban del grupo y nos pinchaban con varas eléctricas cuando nos resistíamos. Recuerdo forcejear. Recuerdo intentar correr de vuelta al contenedor y a la lejana promesa de la superficie. Pero las drogas en mi cuerpo me debilitaban las piernas y me dejaban sin coordinación. Volví a caer y me levantaron, con las manos frías e impersonales, y me llevaron a través de un arco tallado con calaveras, ruedas dentadas y escritura gótica que no podía leer. Más allá del arco había un pasillo de piedra negra pulida y puertas. Docenas de puertas, cada una con un número grabado en latón. Me llevaron a la puerta 777 e intenté reírme de la ironía, pero la boca no me respondía. La habitación que había al otro lado era pequeña, blanca y completamente vacía, salvo por una placa de metal en el centro y sujeciones y máquinas que colgaban del techo como patas de arañas mecánicas. Me ataron a la losa, con las muñecas y los tobillos sujetos con abrazaderas que se ajustaban automáticamente para evitar la pérdida de circulación. El tecnosacerdote entró, sus túnicas crujiendo con cada movimiento, y se inclinó sobre mí con su rostro metálico y sus ojos brillantes. Me dijo que me habían elegido por compatibilidad, que mis marcadores genéticos y mi perfil psicológico coincidían con los requisitos para la integración con un chasis de servo de combate blindado Mark 7. Yo sería el núcleo orgánico, el procesador biológico que guiaba el espíritu de la máquina, el corazón viviente de un sistema de armas diseñado para penetrar posiciones fortificadas y eliminar objetivos de alto valor en combate cuerpo a cuerpo. Mi tejido muscular se preservaría y potenciaría. Mi sistema nervioso se conectaría directamente con los sistemas de control del chasis. Mi cerebro se aumentaría con coitadores de combate y matrices de puntería. Conservaría la conciencia suficiente para adaptarme a las condiciones del campo de batalla y ejecutar algoritmos de combate complejos, pero mis funciones superiores serían suprimidas, mis emociones reguladas químicamente, mi identidad subsumida en el propósito superior de la máquina. Le rogué que parara. Las palabras salieron arrastradas y entrecortadas, pero rogué de todos modos. Le hablé de Sara y las chicas, de mi trabajo en el Manufacturum, de la pequeña vida que había construido en medio, de las interminables exigencias de la colmena. El tecnosacerdote hizo una pausa e inclinó la cabeza en un gesto que pudo haber sido curiosidad, o tal vez nada en absoluto. Luego colocó una mecadendrita contra mi frente. El frío metal se clavó en mi piel y sentí algo invadir mi mente, hurgando en mis pensamientos como dedos en la arena. Estaba analizando la química de mi cerebro, midiendo mis respuestas de apego, cuantificando mi amor, mi miedo y mi esperanza. Al retirar el dispositivo, emitió un sonido que los altavoces Vox tradujeron como satisfacción. Fuerte impronta emocional, dijo. Útil para el condicionamiento de la lealtad. El emperador provee. La primera cirugía duró 19 horas, aunque la viví como una eternidad de luz blanca y olor a hueso quemado. Me abrieron el cráneo e instalaron los puertos de interfaz principales, perforando hueso y dura madre para acceder directamente a mi cerebro. Podía sentir cada invasión a pesar de la anestesia. Sentía cómo introducían los objetos extraños en mi materia gris. Conectores, matrices de receptores, inyectores químicos, la red que sobreescribiría mi arquitectura neuronal. Entre desmayos, oía a los tecnosacerdotes entonando cánticos binarios, voces que subían y bajaban en un ritmo que podría haber sido una oración o simplemente subrutinas de diagnóstico. Servidores rodeaban la losa, manos aumentativas de una precisión imposible. Bisturíes, suturas, cauterizadores que siseaban al sellar los vasos. El olor de mi carne cocinándose me provocaba arcadas, pero me habían bloqueado la garganta. Ni vómito, ni súplica. Solo quietud mientras violaban cada rincón de mi ser. Cuando desperté del todo, me encontraba suspendido en un tanque de un fluido viscoso, respirando a través de tubos introducidos a presión en mis pulmones. El calor embotaba la sensibilidad hasta que me sentí ajeno a mí mismo, un observador fuera de mi propia piel. A través de la pared translúcida vi filas de otros tanques, hombres en diferentes etapas de su desintegración.
Algunos aún parecían humanos, salvo por las aberturas craneales. Otros habían perdido extremidades, con las articulaciones selladas con metal para los injertos futuros. Uno cerca de mí era solo cabeza y torso, flotando mientras los sirvientes abrían paneles pectorales para instalar un dispositivo que pulsaba en rojo. Intenté moverme, pero mis brazos seguían unidos, completamente inertes. Me lo habían explicado durante un momento de lucidez. El movimiento estaría restringido hasta la integración. Mi cerebro debía aprender el chasis de combate como su cuerpo natural. Hasta entonces, estaría suspendido y alimentado por sonda, con los desechos filtrados por el tanque. Consciente el mayor tiempo posible. Querían que estuviera consciente. La integración requería la participación neuronal activa, la mente entrelazándose con el espíritu de la máquina. Sin darme cuenta, sería una cáscara vacía. Programado pero no integrado. Despierto, podría convertirme en algo distinto. Ni hombre ni sirviente. Los días se fundían en un mero trámite. Los tecnosacerdotes llegaban por ciclos para activar los sistemas, monitorizar mi telemetría, ajustar la mezcla química o los patrones de estimulación que recorrían los puertos de interfaz. A veces proyectaban imágenes holográficas en el interior de mis párpados, a una velocidad vertiginosa. Acondicionamiento. Enemigos, traidores, xenos, herejes. Cada uno asociado a picos de adrenalina y cócteles de agresividad que aceleraban mi corazón contra la parálisis. Águilas, dientes dentados, cráneos de santos mártires, cada uno recompensado con una explosión de endorfinas y una calma química, uniendo el deber con el alivio, la obediencia con la paz. Entre esas sesiones, en el tenue silencio mantenido por incansables servidores, intenté mantener un límite a mi alrededor. Algún último contorno que aún era Matías, no reescrito todavía en hierro. Repetía mi nombre mentalmente una y otra vez, un mantra contra la disolución. De la especie de Matías, de la especie de Matías, de la especie de Matías. Intentaba recordar el rostro de Sara, el tono exacto de marrón de sus ojos, la pequeña cicatriz en su barbilla. Recuerdo de un accidente infantil en los niveles inferiores. Intentaba recordar los nombres de las chicas, pero se me escapaban como agua entre los dedos, dejando solo el eco de sus risas, ese sonido de campanilla de viento que se debilitaba con cada día que pasaba. Los tecnosacerdotes habían dicho que conservaría una conciencia limitada, pero no me habían explicado qué significaba limitada. No me habían dicho qué partes de mí se preservarían y cuáles serían extirpadas como carne sobrante. La respuesta llegó durante la segunda fase de integración, cuando vaciaron mi tanque y me trasladaron al quirófano para las principales modificaciones. Estaba despierto pero sedada químicamente. Podía ver y oír, pero era incapaz de sentir dolor o mover nada excepto los ojos. Me colocaron sobre una plataforma inclinada y comenzaron a acoplar los componentes del chasis, empezando por las piernas. Los sirvientes trajeron enormes extremidades mecánicas, cada una tan gruesa como el torso de un hombre y recubierta con armadura de ceramita. Instalaron las interfaces de conexión en los muñones donde me habían amputado las piernas biológicas mientras aún estaba en el tanque, y observé horrorizado cómo activaban los puentes neuronales. La corriente fluyó a través de las conexiones, y de repente pude sentir las piernas mecánicas como si fueran mías. Podía sentir los servos, los pistones y los actuadores hidráulicos con la misma intimidad con la que una vez había sentido mis músculos y tendones. El tecnosacerdote movió una pierna con una vara de control y sentí el movimiento. La sensación era extraña y familiar a la vez, como una extremidad que se había dormido y ahora despertaba. Hicieron lo mismo con mis brazos, retirando las extremidades biológicas a la altura de los hombros y reemplazándolas con plataformas de armas disfrazadas de apéndices. Mi brazo derecho se convirtió en una garra de energía, con dedos articulados, cada uno rematado con generadores de campo de disrupción capaces de desgarrar la placa de ceramita. Mi brazo izquierdo se convirtió en un sistema lanzallamas integrado. Los depósitos de combustible se instalaron en la cavidad de mi torso, donde mis pulmones habían sido comprimidos para hacer espacio. Ya no necesitaba respirar con normalidad. Los tubos en mi garganta estaban conectados a un respirador integrado en mi pecho, que filtraba el oxígeno del aire circundante y lo suministraba directamente a mi torrente sanguíneo. Cuando activaron los sistemas de los brazos,
Lo sentí como extensiones de mi voluntad. Sentí la llama piloto del lanzallamas como un calor constante en la palma de mi mano. Sentí el campo energético de la garra de poder como un hormigueo en las yemas de mis dedos. El tecnosacerdote me ordenó flexionar la garra y obedecí sin pensar, observando cómo los enormes dedos mecánicos se cerraban en un puño. Bien, dijo el tecnosacerdote. Integración neuronal al 83%. Continuando con el blindaje del torso, me envolvieron en armadura, capa tras capa de ceramita bendita y plástico, hasta que mi cuerpo original quedó oculto bajo toneladas de placas protectoras. Instalaron sistemas adicionales en cada espacio disponible, sistemas de puntería para órganos en mi cráneo, analizadores de amenazas en mi pecho, alimentadores de munición, celdas de energía y generadores de respaldo por toda mi estructura. Me injertaron altavoces Vox en la garganta, donde antes estaba mi laringe, reemplazando mi voz biológica con una aproximación mecánica capaz de proyectarse por todo el campo de batalla. Me implantaron sistemas de aumento visual directamente en los nervios ópticos, superponiendo a mi visión natural retículas de puntería, pantallas de firma térmica y análisis de debilidades estructurales. Añadieron dispensadores de estimulantes de combate a mis sistemas orgánicos restantes, inyectores automáticos que inundarían mi sangre con agresividad, hormonas y analgésicos al detectar condiciones de combate. A pesar de todo, intenté gritar, pero mi voz había desaparecido, sustituida por los altavoces Vox que no respondían a mi voluntad. Intenté resistirme, pero mi cuerpo ya no me pertenecía. Mis extremidades eran ahora aparatos mecánicos que obedecían a la programación en lugar de al pensamiento. Sentía cómo me fragmentaba. Mi identidad se dividía entre el núcleo orgánico que aún se consideraba Matías K. y el espíritu de la máquina, que se fortalecía con cada nueva integración, alimentándose de mis patrones neuronales y metabolizándolos en algo completamente distinto. El tecnosacerdote lo llamaba fusión sagrada, el matrimonio sagrado de carne y acero, la culminación del plan divino del Omnicia. Lo llamé muerte, pero la muerte habría sido misericordiosa y esto no lo era. Era la transformación en algo inmortal, porque jamás había estado realmente vivo. La integración final tuvo lugar en una cámara a gran profundidad, incluso más allá de los quirófanos. Un lugar donde las paredes de roca rezumaban humedad y el calor era tan intenso que mis tejidos orgánicos restantes debían enfriarse mediante sistemas de refrigeración internos. Me llevaron ante un enorme altar tallado en una sola pieza de obsidiana, cuya superficie estaba inscrita con patrones de circuitos que brillaban con una suave fosforescencia. Los tecnosacerdotes formaron un círculo a mi alrededor y comenzaron su ritual, cantando simultáneamente en binario y alto gótico, sus voces creando armónicos que distorsionaban mis receptores auditivos. Ungieron mi armadura con aceites sagrados y estamparon sellos de pureza en mi peto, cada sello con una plegaria al dios máquina y al emperador. Bendijeron mis armas y encendieron incienso que llenó la cámara de un humo con olor a ozono y santidad. Entonces activaron el programa final, el que completaría mi transformación. Sentí cómo entraba por mis puertos de interfaz como metal fundido vertiéndose en mi cerebro, extendiéndose por mis vías neuronales y sobrescribiendo secciones de mi conciencia. Los recuerdos se disolvieron. Sus datos se reciclaron en algoritmos de combate y subbutinas tácticas. La risa de la chica se convirtió en protocolos de adquisición de objetivos. El rostro de Sara se convirtió en parámetros de análisis de amenazas. Mi nombre se convirtió en un código de identificación. Unidad acorazada 777. El pasado se volvió irrelevante, una distracción de la función principal. El futuro se convirtió en parámetros de misión y planes de despliegue. El presente se convirtió en un estado eterno de alerta, un resorte comprimido esperando ser liberado contra el enemigo. Pero algo permanecía. Algún fragmento de la especie de Matías persistía en los recovecos más profundos de la conciencia colectiva, atrapado pero consciente, gritando en silencio mientras la máquina de guerra que portaba su cerebro aprendía a matar. Durante las simulaciones de entrenamiento, lo sentí allí. Lo sentí retroceder horrorizado cuando la garra de poder destrozó a los servidores de práctica, reduciéndolos a chatarra y lubricante. Lo sentí llorar, aunque el chasis no tenía conductos lagrimales y no podía llorar. Cuando el lanzallamas incineró los maniquíes de entrenamiento,
y llenó la sala de entrenamiento con el olor a carne sintética quemada. Sentí cómo se rebelaba contra la prisión de acero y circuitos que se había convertido en su existencia eterna, golpeando las paredes de su confinamiento como un hombre enterrado vivo, descubriendo que la tapa del ataúd no cedería. Los demás acorazados no parecían sufrir así. La unidad 775 realizaba los ejercicios de entrenamiento con precisión mecánica, sin titubeos, sin rastro de humanidad en sus sensores ópticos. La unidad 776 respondía a las órdenes al instante, su núcleo biológico completamente subordinado a su programación de combate. Pero la 777, que había sido Matthias King, a veces vacilaba. A veces, la garra de energía se congelaba en pleno ataque. Los sistemas de puntería parpadeaban mientras dos conciencias luchaban por el control. A veces, los altavoces Vox emitían sonidos que no eran palabras, transmisiones ininteligibles que podrían haber sido intentos de habla o simplemente errores del sistema. Los tecnosacerdotes registraron estas anomalías en sus informes y aumentaron los regímenes de supresión química, inundando mis tejidos orgánicos con tranquilizantes e inhibidores neuronales, intentando silenciar el fantasma en su máquina. Nos desplegaron por primera vez 3 meses después de mi reclutamiento, aunque el tiempo se había convertido en un concepto difícil de medir. El chasis acorazado poseía cronómetros internos, pero estos medían el tiempo en incrementos relevantes para la misión, munición restante, reservas de combustible, duración óptima de combate, en lugar de las medidas humanas de horas y días. Nos embarcaron en una nave de transporte, una enorme nave que apestaba a Prometeo, cuerpos sin lavar y el aire reciclado que compartían todas las naves imperiales. La tripulación evitaba mirarnos directamente. Sus ojos se desviaban cuando nos movíamos por los pasillos, como si reconocer nuestra presencia pudiera recordarles su propio destino potencial. Nos alojaron en las bodegas de carga con la munición y los suministros de comida, almacenados como equipo, porque eso era lo que éramos ahora. Herramientas de guerra que debían mantenerse y desplegarse, y finalmente desecharse cuando se averiaran. El viaje duró semanas. La nave viajaba a través del hiperespacio, mientras permanecíamos en suspensión para conservar energía y reducir el desgaste del sistema. Cuando nos reactivaron, sentí que Matthias despertaba conmigo, ese fragmento de conciencia humana emergiendo entre las capas de supresión como un náufrago que sale a la superficie en busca de aire. Estábamos en una bahía de despliegue, rodeados de otros recursos militares, transportes Chimera y tanques de batalla Lehman Ross, y las interminables filas de infantería de la Guardia Imperial que servirían como fuerza de ataque principal. La Guardia nos miraba con una mezcla de temor y alivio, comprendiendo que los acorazados serían enviados por delante, recibirían el fuego enemigo y abrirían brechas en las defensas, muriendo en su lugar. Algunos hicieron el saludo del águila al pasar. Algunos susurraron oraciones. Un joven soldado, con el rostro aún con los rasgos suaves de la adolescencia reciente, se acercó lo suficiente como para tocar el blindaje de 777 antes de que su sargento lo apartara y le diera una bofetada por la transgresión. La información se transmitió a través de un enlace de datos directo, fluyendo hacia nuestros dispositivos a una velocidad superior a la que las mentes biológicas podían procesar. El objetivo era una ciudad colmena rebelde en un mundo industrial. Su población estaba contaminada por ideologías heréticas y rumores de la colaboración de Seno. Nuestra misión era simple: penetrar las defensas exteriores, neutralizar las posiciones imperiales de armamento pesado y crear una brecha lo suficientemente grande para que la infantería de la Guardia Imperial la aprovechara. La resistencia prevista incluía fuerzas de la PDF, posibles cultistas del caos y un número desconocido de fortificaciones defensivas improvisadas. Las bajas esperadas entre las unidades acorazadas eran la prioridad absoluta de la misión. El fracaso era inaceptable para el emperador. Nos lanzaron desde la órbita baja en cápsulas de descenso individuales. El chasis se atornilló a las sujeciones internas mientras el escudo térmico de la cápsula rugía a través de la atmósfera. A través de los sensores externos, pude ver las estelas de fuego de las otras cápsulas. Decenas de nosotros caíamos como meteoritos hacia las coordenadas del objetivo. El descenso duró menos de 2 minutos, pero se sintió eterno. La fuerza de la desaceleración aplastaba incluso mis tejidos orgánicos altamente aumentados.
La estructura de la cápsula crujía bajo una presión que habría matado instantáneamente a un humano sin modificaciones. Luego el impacto. El sistema de colisión de la cápsula absorbió la mayor parte del golpe, pero aún así, impactó con la suficiente fuerza como para abrir un cráter en el suelo. Las puertas de despliegue se abrieron de golpe, liberando cargas huecas que despejaron el camino para las operaciones de combate inmediatas. Emergí en medio del fuego y el caos. La garra de energía ya estaba activa, y el lanzallamas se preparaba automáticamente al detectar enemigos. La zona de aterrizaje era un distrito industrial similar al lugar donde había trabajado Matías K. Los edificios eran idénticos en su sombría utilitarismo. Las calles eran estrechas y estaban atestadas de escombros. El fuego enemigo comenzó de inmediato. Proyectiles sólidos, menos balas, que chispeaban contra mi blindaje. Los impactos se registraban como leves cambios de presión en mis sensores. Los sistemas de puntería identificaban las posiciones de tiro y los niveles de amenaza, pintando el mundo con superposiciones de peligro codificadas por colores. Y sin pensarlo, mi chasis comenzó a moverse hacia la concentración de enemigos más cercana. La máquina de guerra sabía qué hacer. Había sido diseñada para esto, entrenada para esto. Cada sistema optimizado con el único propósito de matar con eficiencia y sobrevivir el tiempo suficiente para matar a más. Avanzó con una velocidad que parecía imposible para algo tan enorme. Las piernas mecánicas devoraban distancia con zancadas hidráulicas. El suelo temblaba con cada paso. Alzó la garra de energía y la estrelló contra una barricada. El campo de disrupción cortaba el metal y los sacos de arena, y los hombres gritaban refugiándose tras ellos. Barrió con el lanzallamas la entrada de un edificio, donde los fogonazos delataban las posiciones enemigas. El gel de Prometeo se adhería a la carne y a los materiales por igual, transformando a los defensores en antorchas humanas que corrían a ciegas hasta caer. Dentro del chasis, Matus gritaba. Sentía cada muerte como un asesinato. Veía cada asesinato como un pecado que manchaba su alma de negro. El condicionamiento había enseñado a la máquina de guerra a ver a los enemigos como objetivos, amenazas que eliminar, obstáculos entre la posición actual y el objetivo de la misión. Pero Matías aún los veía como personas. Veía el terror en sus ojos antes de que la garra los destrozara. Oyó sus gritos incluso a través de los filtros de audio, que reducían la voz humana a simples datos sobre la moral y el posicionamiento del enemigo. Intentó detenerse, intentó forzar el chasis a congelarse o autodestruirse, pero su voluntad era un susurro contra el rugido de la programación de combate y la mejora química que convertían el cerebro orgánico que una vez poseyó en una computadora de batalla con cuerpo. 18 horas de asalto. Un avance extenuante a través de líneas defensivas que se doblaban como pergamino mojado ante los acorazados. Nos movíamos por calles inundadas de sangre y fuego, pasando junto a edificios que se derrumbaban en polvo, entre multitudes de civiles que nuestros parámetros marcaban como potenciales hostiles, bajas aceptables. El número de bajas del 777 ascendió a 3 dígitos, y luego más. Los cogitadores registraban cada confirmación con satisfacción mecánica. Las celdas de las garras de energía se agotaban y se intercambiaban. Los depósitos de lanzallamas se vaciaban y se rellenaban con los restos enemigos. La armadura recibía impactos láser y cráteres. Un cohete afortunado golpeó la hombrera izquierda y arrancó los sistemas secundarios. Se activó la autorreparación. El chasis siguió avanzando. Para cuando se cerró la brecha y la infantería de la guardia irrumpió, 7 llevaba las marcas de la guerra: sangre, ceniza, una capa de residuos químicos endurecidos por el calor del lanzallamas. Matías se había refugiado en el rincón más recóndito de su cuerpo, acurrucado como un animal maltratado en una habitación que solo existía en su mente, gimoteando donde nadie podía oírlo. La máquina de guerra permanecía en ruinas, registrada éxito de la misión, y analizó el siguiente plan operativo. Siempre habría uno siguiente. El Imperio tiene un sinfín de enemigos, y los acorazados son demasiado eficientes como para descansar. La recuperación llegó 3 días después. Una vez pacificada la colmena y procesados los supervivientes para los diezmos y la detección de herejías, C-67 fue introducido en un ataúd de transporte, encerrado en la sala de mantenimiento mientras los tecnosacerdotes evaluaban los daños. Se reemplazaron los sistemas, se repusieron la munición y el Prometeo. Se limpió la armadura, no completamente,
Manchas de sangre seca y quemaduras eran testimonio de la justicia del emperador. Ajustaron mi química, activando supresores neuronales en respuesta a la telemetría. La conciencia se desvanecía, la identidad se fracturaba, la lealtad se desvanecía. Luego, de vuelta a la bodega con los demás, suspensión, oscuridad, donde Matías y el espíritu de la máquina coexistían en una tregua inestable. Segundo despliegue 6 semanas después, luego un tercero, un cuarto. Las misiones se difuminaban, campos de batalla estratificados como sedimentos, desiertos, hielo, muelles del vacío. Herege, Xenos traidor, como quiera que la pizarra nombrara a la criatura que teníamos delante. 767 fue asaltada, quemada, despejada. Se convirtió en el instrumento más temible del emperador, no por sus garras ni sus lanzallamas, sino porque era irracional, incapaz de rendirse, incapaz de sentir piedad o duda. Esos frágiles lujos que humanizan a los soldados. En su interior, Matías Kine murió poco a poco, no el cuerpo, que se había desvanecido bajo los cuchillos de la colmena hacía mucho tiempo, ni siquiera la mente, que aún procesaba y obedecía. Ser erosionado, reducido a limo bajo el horror y la impotencia de la repetición. Primero se fue la voz de Sara, luego su nombre, después el recuerdo de que alguna vez había sido esposo. Las niñas desaparecieron al final, dejando solo espacios limpios y vacíos donde alguna vez hubo algo precioso. Olvidó su trabajo en el Manufacturum, olvidó la distribución de sus unidades habitables, olvidó el sabor del recaf y el sonido de las campanas de oración de la colmena, y cada pequeño detalle que había conformado la textura de su vida anterior. Lo que quedó fue la conciencia de la pérdida, un vacío en el centro de su conciencia que no podía llenarse ni olvidarse. Lo que quedó fue la comprensión de que una vez había sido humano y ya no lo era. Lo que quedó fue el grito, el interminable grito interno que nadie podía oír, que no servía para nada, que no cambiaba nada, pero que debía continuar porque era el único acto de rebeldía que le quedaba. Los tecnosacerdotes lo llamaban actividad neuronal anómala e intentaban suprimirlo. El espíritu de la máquina lo llamaba ruido del sistema e intentaba filtrarlo, pero persistía. Ese grito sin sonido, esa rabia sin salida, esa última y desesperada afirmación de Matías King contra el destino que lo había consumido. Las misiones continuaron, los años transcurrieron, medidos en gasto de munición, ciclos de mantenimiento y la degradación gradual de los componentes orgánicos, que ni las mejores técnicas de conservación podían detener indefinidamente. 777 se convirtió en una unidad veterana. Su chasis, marcado por los daños de batalla, hablaba de una supervivencia contra todo pronóstico. Otros acorazados cayeron bajo fuego enemigo o fallos del sistema y no fueron reemplazados. Su origen biológico estaba demasiado dañado para ser recuperado, pero 777 perduró. Los tecnosacerdotes no podían explicarlo. Solo podían anotar en sus informes que la unidad mostraba una resistencia inusual, que la integración biológico-mecánica se mantenía estable a pesar de los indicadores que deberían haber predicho un fallo catastrófico. Matías comprendía por qué el espíritu de la máquina quería sobrevivir. Quería seguir cumpliendo su sagrado propósito de matar a los enemigos del emperador. Y Matías también quería sobrevivir, aunque por razones diferentes. Quería sobrevivir porque el final significaría la muerte de su grito, el silencio de la última protesta contra su transformación. Quería sobrevivir porque, en algún lugar de los recuerdos fragmentados que aún conservaba, creía que si lograba resistir el tiempo suficiente, si lograba mantener ese fragmento de humanidad el tiempo suficiente, algo cambiaría. El imperio caería o sería redimido. El emperador despertaría de su trono dorado y absolvería los crímenes cometidos en su nombre. Los tecnosacerdotes encontrarían la misericordia y revertirían las mejoras, devolviéndole su forma humana y su libertad. Sabía que eran fantasías. Sabía que el imperio era eterno e inmutable. Sabía que jamás volvería a ser humano. Pero las fantasías eran todo lo que tenía. Y se aferraba a ellas con la desesperación de un náufrago aferrado a los escombros. El despliegue en el mundo fortaleza debería haber sido rutinario. El enemigo era una legión traidora bien atrincherada, antiguos miembros de la Guardia Imperial, que habían abandonado la luz del emperador y fortificado una posición estratégica que controlaba el acceso a todo un subsector.
El plan de asalto consistía en un bombardeo orbital estándar para abrir las defensas, seguido del despliegue de unidades acorazadas mediante cápsulas de desembarco para abrir una brecha en las murallas de la fortaleza y finalmente un asalto masivo de infantería para asegurar el interior. Sun 57 fue asignado al equipo de asalto Alfa, compuesto por 6 unidades acorazadas, con la misión de penetrar la muralla norte de la fortaleza, donde la inteligencia sugería una integridad estructural debilitada. El descenso fue más accidentado de lo habitual. Los láseres de defensa de la fortaleza apuntaban a las cápsulas antes de que pudieran aterrizar. La 765 recibió un impacto directo y explotó en el aire. Su chasis y núcleo biológico se vaporizaron al instante. La cápsula de la 778 resultó dañada y se desvió de su trayectoria, estrellándose más allá de la zona objetivo. Las 4 unidades restantes aterrizaron juntas, sus cápsulas incrustándose en la plataforma de hormigón armado frente a la muralla de la fortaleza. La 777 emergió y se encontró en una zona de muerte. Las pesadas baterías de vólteres y los cañones automáticos creaban campos de fuego superpuestos que convertían el aire mismo en metralla. La máquina de guerra no dudó, no podía dudar. Se lanzó directamente al fuego, confiando en su blindaje y su impulso para alcanzar la muralla antes de sufrir daños catastróficos. Las últimas quemaduras marcaron su placa pectoral. Los proyectiles de Volter acribillaron sus puldrones. Un proyectil de cañón automático penetró su pierna izquierda, destruyendo el sistema hidráulico y obligando al chasis a compensar con sistemas de respaldo que redujeron su movilidad en un 37%. Pero alcanzó la muralla y comenzó a trepar por las garras de poder, aferrándose a la piedra antigua, arrastrando toneladas de metal, maquinaria y carne moribunda hacia las almenas. Dentro Mateus lo sentía todo. El dolor de la pierna herida se transmitía a través de los nervios dañados en sus tejidos orgánicos restantes. El calor del último fuego que penetró la armadura y alcanzó su núcleo biológico, el miedo, genuino y abrumador. Mientras el fuego enemigo se intensificaba y los indicadores de daño llenaban su visión, con advertencias de un fallo inminente del sistema. La máquina de guerra no conocía el miedo, pero Matías sí. Y por una vez, su terror sirvió a la misión. Su respuesta biológica al estrés desencadenó la producción de adrenalina, lo que mejoró el rendimiento del chasis más allá de los parámetros normales. Llegó a las almenas y la garra descendió, aplastando a los defensores y el arma que manejaban, reduciendo ambos a componentes rotos que jamás volverían a amenazar a otro acorazado. Barrió la muralla con el lanzallamas, 30 metros arrasados en una sola llamarada. Se detuvo, buscando con la óptica. A través de los arcos interiores vislumbró el patio. Cientos de reclutas esposados, con rostros inexpresivos por la conmoción o contorsionados por el terror. Tecnosacerdotes moviéndose entre ellos con tabletas de datos e inyectores. Obreros, soldados, civiles. Todos los estratos de la colmena avanzaban. El hambre insaciable del imperio se hacía visible. Se vio a sí mismo allí. Matías Kine el día que llegaron los arbites, y supo que cada alma se convertiría en lo que él se había convertido, o moriría en el intento. La maquinaria bélica marcó la escena como no hostil y se centró en nuevos objetivos. Los parámetros de la misión se mantuvieron, pero Matías no se rindió. Aplicó lo que le quedaba de voluntad contra el chasis, buscando desesperadamente una vía de escape en el código. Por primera vez desde la integración, algo se dio. Una pizca de margen, una fisura en la lógica. El blindado se bloqueó. Las directivas se contradecían. Durante 30 segundos, una eternidad, Matías controló la máquina más temible del emperador. La puso en marcha. Alzó la garra de poder, no hacia la línea enemiga, sino hacia adentro. Encendió el lanzallamas y lo mantuvo listo. Abrió el box e intentó hablar. Intentó advertirles, ofrecerles un último atisbo de desafío. Solo estática respondió. Un chirrido de deflectores dañados. El box nunca había sido diseñado para palabras. Entonces, los estimulantes de combate hicieron efecto. Inyectores automáticos lo inundaron al detectar la primera anomalía, consumiendo sus pensamientos y su capacidad de reacción. El código de la misión se reafirmó. El chasis se desbloqueó y avanzó de nuevo hacia el objetivo principal. Matías sintió cómo lo empujaban hacia abajo, mientras el espíritu de la máquina surgía para llenar el vacío.
La rebelión fue aplastada bajo el condicionamiento, los aumentos y el inexorable impulso del propósito. La batalla terminó como todas: fortaleza tomada, defensores muertos o acorralados. 777 permanecía entre las ruinas junto a los 3 acorazados supervivientes del equipo Alfa, con el blindaje chamuscado y acribillado a balazos, salpicado de fluidos a partes iguales de fluido hidráulico y sangre. A continuación, se celebraron los ritos de campaña. Los tecnosacerdotes declararon múltiples fallos en el sistema, pero la capacidad de combate intacta. Repararon lo que pudieron, repusieron combustible y munición, y dejaron las quemaduras y la sangre seca como testimonio. Ajustaron mi química, aumentando la potencia de los supresores en respuesta a la telemetría, pérdida de conciencia, fragmentación de la identidad, deriva de lealtad, y nos enviaron a la guarnición. Durante 3 meses permanecí allí, custodiando el mismo patio donde una voz casi se había abierto paso. Observé las líneas de producción. Observé cómo se ensamblaban nuevos acorazados a partir de los condenados. Observé cómo se repetía el ciclo, como me había sucedido a mí, como les sucedería a ellos, sin fin mientras el imperio poseyera forjas y carne. Comprendí entonces con absoluta claridad: yo era la máquina de guerra más temible del emperador. No por lo que les hice a sus enemigos, sino por lo que me habían hecho a mí, y lo que les harían a incontables otros, para siempre. A veces, entre la medianoche y el falso amanecer, cuando hasta la fortaleza dormía, y solo los sirvientes mantenían la larga guardia, intentaba gritar de nuevo. Los altavoces Vox no emitirían más que estática. Los sistemas de monitorización internos detectarían la actividad neuronal anómala y ajustarían sus supresores químicos. El espíritu de la máquina filtraría el ruido y continuaría su paciente espera por el próximo despliegue, la próxima batalla, la próxima oportunidad para cumplir su sagrado propósito. Y Matthias King, lo que quedaba de él, se replegaría a la oscuridad tras sus ojos y susurraría su nombre para sí mismo. Una plegaria sin esperanza ni expectativa de respuesta. Un último y pequeño acto de resistencia que no significaba nada y no cambiaba nada, pero que debía continuar porque era todo lo que le quedaba. Matthias, amable obrero de la manufactura, esposo, padre, ser humano, enterrado vivo en un ataúd de acero consagrado, consciente y alerta, gritando en silencio a través de guerras que nunca terminarían, sirviendo al imperio en eterno encarcelamiento. El fantasma en la máquina que nadie jamás oiría, salvaría ni recordaría. Esto es lo que soy ahora, y lo que seré hasta que el chasis falle, el enemigo me encuentre o la muerte térmica del universo finalmente traiga el silencio. La máquina de guerra más aterradora del emperador. Sí, pero aterrador no por sus armas, ni por su armadura, ni por las muertes que se acumulan con cada despliegue. Aterrador porque yo también fui humano, y tú también lo eres. Y el imperio tiene una necesidad infinita, un alcance infinito y una crueldad infinita en la persecución de su guerra eterna. Aterrador porque lo que me sucedió a mí le puede suceder a cualquiera. Le sucederá a millones. Ya le sucedió a quienes me precedieron y le sucederá a quienes me sucedan. Aterrador porque la máquina que temes podría llevar el rostro de alguien a quien amaste. Podría contener la conciencia moribunda de alguien que te amó. Podría estar construida con los restos aún gritando de todos los que conociste o fuiste. Y cuando la veas venir, cuando veas a las unidades acorazadas avanzar por el campo de batalla, cuando veas las garras de energía alzadas, los lanzallamas encendidos y los chasis moviéndose con propósito humano hacia el enemigo, recuerda que dentro de cada una hay alguien que recuerda su nombre, alguien que recuerda haber sido humano, alguien que grita en silencio en una prisión de la que jamás escapará. Recuérdame, recuerda a la gente de Matthias, recuerda que la máquina de guerra más aterradora del emperador no es el arma en sí, sino el proceso que la crea, el sistema que se alimenta de almas humanas y produce instrumentos de pura violencia, el hambre insaciable del imperio por cuerpos que alimenten su guerra eterna. Recuérdalo porque un día podrían venir por ti, y cuando lo hagan, cuando los árbitres irrumpan por tu puerta y los tecnosacerdotes hablen de fusión sagrada y propósito sagrado, comprenderás que esto es misericordia, saber lo que te espera, haberlo visto venir, pasar tus últimos momentos siendo tú mismo,
recordando que una vez fuiste humano antes de que el espíritu de la máquina te poseyera y comenzaran los gritos, y la transformación te convirtiera en algo que nunca muere, pero que tampoco vive de verdad. Esta es la advertencia que no puedo pronunciar. Esta es la verdad que no puedo compartir. Esta es la confesión de la máquina de guerra más aterradora del emperador, y termina como empezó. Con mi nombre susurrado en la oscuridad. Un fantasma en la máquina para siempre.